Al Cordyceps, un hongo usado en la medicina tradicional china para aumentar la energía, tratar enfermedades respiratorias o potenciar el deseo sexual, se le atribuyen muchos otros beneficios. Descubre por qué es tan apreciado. El Cordyceps es un hongo parasitario al que se le han atribuido grandes beneficios para la salud y que está adquiriendo cada vez más popularidad. A su fama contribuye la curiosa forma que tiene de crecer, pues infecta a un insecto y lo va destruyendo por dentro hasta que acaba con él, lo parasita y se queda a vivir en su interior. Existen más de 400 especies de Cordyceps y prácticamente todas nacen en las altas montañas del Himalaya, en el Tíbet, India, Nepal y en algunas zonas de China, pero 3 son las más conocidas. El Cordyceps sinensis, también llamado Yarsagumbu o Yarsagumba. El Cordyceps militaris, de aspecto más fino y anaranjado que el anterior, y el Cordyceps unilateralis, que infecta y se hace con el control de la cabeza de las hormigas, provocando que éstas actúen como zombis. De todos los tipos de Cordyceps, solo el sinensis y el militaris son comestibles, y a ambos se les ha atribuido numerosas propiedades terapéuticas, pues tienen características similares. En la actualidad, debido al auge de la demanda de este tipo de hongo y a lo difícil que es encontrarlo, el insecto donde vive está bajo tierra y solo sobresale a la superficie una alargada y fina parte de él, que puede ser confundida con los brotes de algunas plantas. Se ha empezado a cultivar de manera artificial, usando para ello como base sustrato de arroz o de soja, entre otros. Esta opción puede ser la favorita de los más escrupulosos, pues de esta manera no se tiene que ingerir el insecto muerto, sino tan solo el hongo. Si hablamos de su composición, según un estudio realizado por un miembro de la Universidad de Alcalá en Madrid, entre los compuestos farmacológicos del Cordyceps se encuentran el ácido cordycepídico, el ácido glutámico, esteroles, demanitos, poliaminas, vitaminas del grupo B, B1, B2 y B12, vitamina E, vitamina K y hasta 20 minerales, entre los que se encuentran sodio, zinc, hierro, potasio, calcio, cobre, manganeso y selenio. Aunque se han llevado a cabo numerosos estudios para analizar las propiedades del Cordyceps, la mayoría se han realizado en animales o en pruebas de laboratorio, por lo que conviene ser cautos ya que todavía queda por investigar mucho más para conocer a fondo las bondades de este hongo. No obstante, estos son los beneficios principales que se le atribuyen. Mayor rendimiento y energía. Un estudio publicado en el International Journal of Medicinal Mushrooms reveló que tomar Cordyceps prolongaba el tiempo que podían estar nadando los ratones y aumentaba la cantidad de glucógeno en el hígado y en los músculos, lo que tiene un efecto antifatiga e incrementa el uso de oxígeno y la eliminación del ácido láctico. Este hecho se comenzó a analizar después de que en 1993 unas atletas chinas batieran 3 récords mundiales en carrera y declararan haber tomado una dieta rica en Cordyceps sinensis. Antienvejecimiento. Además de su efecto antifatiga, que hace que los mayores se sientan más activos, también se ha demostrado que el Cordyceps contrarresta los efectos del estrés oxidativo, responsable de acelerar el envejecimiento y promover la aparición de enfermedades, según un estudio de 2016 hecho con células humanas de sangre periférica. Además, en unas pruebas hechas con ratones, se observó que aquellos que habían tomado este hongo vivían varios meses más que los del grupo de control, que ingirieron placebo. Vigorizante sexual. Este es uno de los principales usos que se le da al Cordyceps y al parecer puede ser efectivo tanto para el hombre como para la mujer. Una investigación reflejada en el Indian Journal of History of Science lo analizó y llegó a la conclusión de que puede combatir las disfunciones sexuales y ser una alternativa natural a la Viagra. Estimulante del sistema inmunitario y antiinflamatorio. Aunque cierta inflamación es beneficiosa en el organismo, en exceso puede fomentar el desarrollo de problemas de corazón e incluso cáncer. El Cordyceps reduce las proteínas que aumentan la inflamación,
por lo que podría decirse que es un complemento natural de los fármacos antiinflamatorios, según un estudio coreano. Incluso podría constituir una alternativa para tratar la inflamación de las vías respiratorias, como ocurre en el caso del asma, o al menos así lo muestra un trabajo realizado en ratas. Protege el corazón. Según otro estudio publicado en Phytotherapy Research, el Cordyceps aumenta los niveles de adenosina, un compuesto natural que actúa como protector cardíaco. Además, un trabajo chino probó en ratones con una dieta rica en grasas saturadas el efecto que tenía este hongo tibetano. Los resultados mostraron que la suplementación logró reducir los niveles de colesterol, LDL, lo que promovía una mejora en la salud cardiovascular. Favorece el control de los niveles de azúcar en sangre. Tal y como explica un estudio publicado en Oxidative Medicine and Cellular Longevity, en 2016 el Cordyceps militaris podría actuar como lo hace la insulina en el organismo de los ratones, manteniendo unos adecuados niveles de azúcar en sangre. Otra investigación publicada en el Journal of Diabetes Research corrobora estos hallazgos, además de confirmar las mejoras en los triglicéridos y el colesterol malo. Posible efecto anticancerígeno. Este es, junto con el efecto sexual, uno de los motivos por los que la gente consume más el Cordyceps, concretamente la especie militaris. Y es que existen algunos estudios que afirman que tiene la capacidad de inhibir el crecimiento de las células cancerosas de diversos tipos de tumores, como el cáncer de piel, pulmón, hígado o colon, según muestran las investigaciones publicadas en el Journal of Microbiology. Eso sí, hay que dejar claro que la mayoría han sido realizados tan solo en pruebas de laboratorio. Ayuda a luchar contra la depresión. Un trabajo realizado en un laboratorio de Tokio encontró que el Cordyceps sinensis tenía un efecto antidepresivo en los ratones con depresión, pues era capaz de aumentar los niveles de adrenalina y dopamina, dos hormonas que provocan sensaciones placenteras. Sin embargo, no presentaba efectos en los niveles de serotonina, otra de estas hormonas, un efecto que no se ha comprobado aún en humanos. Mejora la fertilidad. Este efecto parece afectar tanto al hombre como a la mujer. En el caso femenino, el hongo tibetano estimula las funciones endocrinas y regula las hormonas, lo que, según otro estudio, podría ayudar a que en el momento de la fecundación el óvulo esté maduro y evitar el exceso de mucosidad que puede obstruir las trompas de falopio. En el caso masculino, un estudio en cerdos encontró que los machos que tomaron Cordyceps militaris experimentaron un aumento en el recuento de espermatozoides del 33% y un 29% menos de malformaciones, así como una supervivencia del 79% mayor en los mismos. Beneficioso para el hígado. Otra investigación concluyó que el hongo Cordyceps sinensis era capaz de frenar la fibrosis tisular, rebajar la inflamación y mejorar la función hepatocelular, retardando así el desarrollo de cirrosis. Además, otro estudio del Hospital de Beijing indica que podría ser usado como coadyuvante para el tratamiento de la hepatitis B. ¿Cómo se toma el Cordyceps? Si puedes permitirte la compra de Cordyceps natural, por ejemplo, si viajas a alguno de los sitios donde crece, tendrás el privilegio de paladear su verdadero sabor. La forma de preparación más común es en infusiones, donde se toma tanto el hongo como el caldo resultante de la cocción. Otra manera tradicional de ingerirlo es añadiéndolo troceado en recetas de cerdo, pollo o pato. Sin embargo, por su elevado precio y por la escasa comercialización de la versión original, es más común tomar Cordyceps como suplemento alimentario, en formato de pastillas o polvo. Su contenido proviene, en la mayoría de los casos, de las versiones del hongo cultivadas en laboratorios, aunque con las mismas propiedades. Las diversas investigaciones realizadas recomiendan un consumo de entre 3 y 9 gramos al día, para poder así obtener todos sus beneficios para la salud. También se puede encontrar mezclado, por ejemplo, con ginseng o ginkgo biloba, que le aportan todavía mayores propiedades. Sin embargo, hay que tener cuidado con las imitaciones y los engaños.
y buscar productos certificados por un organismo como el europeo y evitar aquellos en cuya composición figuren el almidón, el maíz, el azúcar, la soja o los lácteos, y no comprar comprimidos que hayan pasado por un proceso de alta presión y calor, pues pueden haber perdido todas sus propiedades. Lo mejor en este caso es optar por cápsulas rellenas del polvo de hongo. Contraindicaciones del Cordyceps. Aunque el Cordyceps comestible no parece ser tóxico, es cierto que no existe una evidencia científica sobre sus posibles efectos en niños, embarazadas o lactantes, por lo que está desaconsejado el consumo de este hongo en estas etapas de la vida. Tampoco se recomienda su ingesta en pacientes que sigan tratamientos basados en antipsicóticos, broncodilatadores o anticoagulantes, pues podría interferir en su eficacia. Lo mejor en este caso es consultar con su médico o especialista, pues en base al historial clínico del paciente se podrá determinar si su consumo será beneficioso o, por el contrario, contraproducente.